hablamos de la litosfera, y la litosfera es la corteza terrestre. La corteza terrestre se divide la corteza terrestre se divide Litosfera, atmósfera y mesósfera. No. La corteza se divide en dos. ¿Cuáles son? Corteza oceánica y corteza continental. Corteza oceánica y corteza continental. ¿Cuál es la composición química de la corteza oceánica? ¿Sílice y magnesio? No, bueno, sí tenemos sílice, pero la corteza general. Pues son basaltos, ¿no, maestra? Sí, y entonces. Hierro y magnesio. Fierro y magnesio, o hierro y magnesio, es correcto. Luego, la corteza continental. Composición química. Sílice y Silicio y aluminio. Sílice y aluminio, es correcto. Y luego también hablamos del manto. El manto también va a tener dos capas. Dos capas. Déjenme salgo de aquí porque definitivamente tengo que dejar entrar a todos, por si no. Ahí está. ¿Se fijan que no dejan? Caray. ¿Dónde estoy? Acá estoy. ¿Sí están viendo mi pantalla? ¿Sí la ven? Sí. Sí, maestra. Ok. Sí. Bueno, ya no voy a dejar entrar a nadie. A los demás díganle que entren con el institucional. Tenemos dos capas en el manto. ¿Cuáles son? inferior y superior. Ok. ¿De qué otra manera los conocemos? Como astenosfera y mesósfera. Astenosfera y mesósfera. ¿Cuál es la composición química del manto? Fierro y magnesio. Fierro, magnesio. El manto superior, o sea, la astenosfera, mecánicamente es un sólido, ¿qué? Viscoso. Plástico. Viscoso o plástico. Muy bien. El manto inferior o mesósfera, mecánicamente es un sólido Rígido. rígido. Muy bien. Y hablamos también sobre el núcleo. El núcleo también vamos a tener dos divisiones. ¿Cuáles son? El externo y el interno. El interno y el externo. Muy bien. Y dijimos que la composición química del núcleo era. Del exterior es líquido y del interior es rígido. Ah, bueno, me Ah, Fierro y níquel. ahora la composición química es fierro y níquel. Muy bien. Entonces si ya nosotros comprendimos esto, vamos a ver lo que sucede con la superficie de la Tierra. Por favor, díganle a su compañero o su compañera que entre con el institucional. ¿Qué es lo que vemos en pantalla? Estamos viendo los continentes, el mapamundi, pero lo estamos viendo también de una manera geológica. Lástima que no puedo aumentar aquí, porque estoy presentando toda la pantalla. Pero aquí en esta imagen también estamos viendo lo que está sucediendo tectónicamente en nuestro planeta. Bien. Si nosotros queremos ahora irnos directamente a lo que es la corteza continental o la litosfera como tal, la vamos a estudiar también en zonas o en divisiones que podemos hacer dentro de cada una de las cortezas. Vamos a ver primero lo que son los continentes. ¿Cómo estudiaremos los continentes? Y es que es donde nosotros vamos a estar trabajando, donde ustedes van a estar trabajando prácticamente. Si nosotros viéramos al planeta así como lo vimos acá, ahí,
pues vemos unas planicies, ¿no? Pero es que lo estamos viendo desde lejotes. No estamos ahí cerquitas. Nosotros somos unas hormiguitas. Y las hormiguitas no ven todo esto, pero nosotros sí lo podemos apreciar. ¿Qué apreciamos en esas grandes llanuras? Unos grandes cinturones montañosos y unas grandes valles. Vemos esas dos topografías. Vemos uno que es muy grande, muy alto, y vemos unos que son planicies. Bien. Los cinturones montañosos que nosotros vamos a estudiar o que ustedes van a andar recorriendo, se formaron muy recientemente. Fueron formados en los últimos 100 millones de años. Y 100 millones de años para el planeta no es nada. Acordémonos de la edad del planeta. ¿Cuánto es la edad del planeta? 4.500 millones de años. 4.500 millones de años, al menos, conocidos. Y bueno, déjenme apago mi celular. Bueno, no lo voy a apagar, nomás lo voy a silenciar. A final de cuentas, estas montañas que se formaron hace poquito, a la larga, se van a hacer superficies planas, se van a erosionar, se van a fraccionar por todo lo que implica el clima. El clima los maltrata. Y se van a formar nuevas superficies, ¿verdad? Bien. Las grandes superficies, las más antiguas, porque en un tiempo existieron montañas, ahora se les llaman cratones y escudos. No quiere decir que ya no haya montañas, ¿eh? Acordémonos también que la tectónica de placas nos dice, o bien lo que es la deriva continental nos está diciendo que la superficie, o más bien dicho, lo que es la corteza terrestre, está dividido en grandes bloques. Y estos bloques están a la deriva, están en una deriva, están moviéndose como si fueran corchos en agua. Pero en un tiempo hubo montañas, se erosionaron, y otra vez volvieron a emerger otras montañas, se erosionaron, y otra vez volvieron a emerger montañas y se erosionaron. ¿Si han visto ustedes, por ejemplo, cómo se hace la pasta de hojaldre para el pan? Que hacen una capa, la ponen completamente plana, y luego la doblan y otra vez la vuelven a hacer plana, y otra vez la doblan y otra vez la vuelven a hacer plana. O bien, cómo hacen los cuchillos o las espadas los artesanos herreros. Golpean el metal y luego lo doblan y otra vez vuelven a golpearlo y luego lo doblan. ¿Para qué? ¿Para qué hacen eso? Es lo mismo el pan que los metales. Hacen eso para que se mezclen los elementos. Bueno, sí, dije elementos, pero en realidad van a ser metales, ¿no? O bien van a ser elementos en la receta. Y se mezclan. Y se hace más fuerte el acero y se hace mejor, más sabroso el pan. Bueno, en este caso, la Tierra no pretende ser eso, pero sucede eso. Sucede eso cuando existe tectonismo, existe orogenia, se forman las montañas, se hacen plegamientos y esos plegamientos a su vez se vuelven a plegar y otra vez se vuelven a plegar. Bueno, está sucediendo algo muy similar. El trabajo del geólogo no está fácil en cuestión científica, porque es muchísimo análisis de estar viendo, desdobla todo eso para saber qué fue lo primero. Es muy complicado. Y los cratones y escudos precisamente están formados por rocas
de más de 600 millones de años. Ahí es donde encontramos, entonces, ¿sí ven mi cursor? Estoy moviendo el cursor, ¿no lo ven? No, maestra, no se ve. No, maestra, no se ha cambiado de la primera diapositiva de la superficie de la Tierra. No me digas eso. Yo ya estoy, quién sabe en dónde. Entonces déjenme, me salgo de aquí porque son puras piñas estos. Dejo de presentar. ¿Quién quería entrar? Es el momento. Sí, es la misma diapositiva desde hace rato. Válgame cielo santo. Bueno, pues toda la ventana entonces. Para no tener problemas. Les digo, yo ya estoy quién sabe en dónde. ¿Sí están viendo esta? Sí, ya. Bueno. ¡Oh! Díganle que por favor entre con... No, mejor la dejo entrar. ¿Quién sabe quién será? Y son un montón. Ok. Entonces, esto es lo que digo. Los continentes, entonces, los voy a estudiar de dos formas. Por medio de los cinturones montañosos y por medio de las planicies. Fíjate bien en esta imagen. ¿Sí la están viendo? Sí, maestra. Ok. Si nosotros vemos... mira, aquí tengo la lupita. Sí. Si nosotros vemos aquí... aquí vamos a tener, fíjate bien, en América. Todo esto que vemos aquí, en la zona del Pacífico, pues es una zona montañosa. ¿Por qué tenemos aquí en la zona del Pacífico una gran zona montañosa? ¿Por qué crees? ¿Por la subducción de placas? Es correcto. Quiere decir que aquí, en la zona, ¿dónde está el norte? Norte, sur, este, oeste. O sea, en la zona oeste del planeta tenemos zona de subducción. Es un margen continental activo. Todo esto es un margen continental activo. Y entonces en esta zona vamos a tener las rocas más jóvenes. Aquí van a estar las rocas más jóvenes. Es más, están naciendo. Aquí en nuestro país están naciendo unos. En Chile están naciendo, en Alaska. Ahora fíjate en lo que es Europa. Toda esta zona es prácticamente nueva, volcánica al 100%. Las Filipinas, Japón, a los archipiélagos. Todo esto son montañas nuevas. Esto que está aquí, esto que están haciendo aquí son montañas. Sí es cierto, sí son grandes montañas nuevas. Pero en realidad aquí está sucediendo otra cosa interesante, aquí en esta Asia. Me voy a ir otra vez a nuestro continente. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo también? Nos dice aquí que vamos a tener plataformas estables. Todas estas son grandes plataformas estables. Estas también son plataformas estables. A final de cuentas, todo esto de aquí para acá son plataformas estables. ¿Por qué serán plataformas estables estas? Aquí dice que son plataformas estables, pero aquí está sucediendo algo interesante. ¿Por qué dirá que de este lado tenemos plataformas estables? ¿Por qué? Chicos. ¿Porque está plano? ¿Y por qué está plano? No escuché. Perdón. Que si no es por el tipo de roca, perdón. No. ¿No existe la dinámica de tectónica? ¿Mande?
Sí, dime. No escuché, por favor. ¿Será por su baja actividad tectónica? Por la nula actividad tectónica que hay ahí. Aquí hay fiesta, aquí no hay fiesta. Aquí todo es tranquilidad y paz. Tranquilidad y paz. Tranquilidad y paz. Tranquilidad y paz. Margen continental pasivo. ¿Lo viste en, ¿cómo se llama? Geología física, no me acuerdo si 1 o la 2. Pasivo, o sea, no existe nada. Aquí sí, pero acá no. Nos dice que en África, aquí según esto nos dice que África es pasivo casi todo. Yo les puedo decir que aquí no. Aquí no. Pero no hay montaña. Pero no es pasivo. Maestra, entonces, ¿qué pasa? Ah, pero te está diciendo que hay plataformas estables. Aquí su compañero dijo algo interesante. Dijo, ¿por qué dijiste? Por la poca actividad tectónica. Aquí sí hay actividad tectónica. No tan fuerte como aquí. Oigan, ¿sí están viendo la manita? Sí, maestra. Aquí, pero aquí, porque estoy con la manita, dale y duro y capaz de que ni la están viendo. Pero acá en África, esta parte de aquí no es tectónicamente estable. Aquí hay una actividad tectónica muy interesante. Bien. Y luego me dice, pero tienes también 2 zonas importantes, los escudos y las montañas más viejas, o bien los pisos de montaña vieja. Esto es un escudo, esto es un escudo, esto es un escudo, y fíjate dónde están las rocas más viejas. Están en la zona norte, en la zona sur, solamente aquí en Australia. Viejo, aquí es donde están las rocas de 4.500 millones de años, acá, en donde está lo moradito. Aquí. Y esto que me dice que son escudos, son zonas estables, son zonas extremadamente estables, tectónicamente muy fuertes, extremadamente fuertes. ¿Vale? ¿Hasta aquí dudas, chicos? ¿Cuáles son las fuertes, maestra? Las que dicen escudos. Ah, ok, que son las más viejas. No, las más viejas son las moraditas. Ah, ok. Las moraditas son las más viejas. Estos son los escudos, son las fuertes. La India, fíjate. Maestra, Mande. las moraditas son los cratones. Zonas cratónicas, pues sí podemos llamarlas zonas cratónicas, pero también lo puedo llamar las zonas cratónicas, las zonas de escudo. ¿Y por qué son los más fuertes? Vamos a tener ahí la estabilidad tectónica. 1. Tenemos la pasividad. No hay gran tectonismo. Eso por un lado. Por el otro, como ya no son grandes montañas, ya no están las grandes montañas iniciales, por ejemplo, estas primarias, que van a ser las volcánicas. Todas estas son volcánicas. Van a estar los cuerpos plutónicos y aquí. ¿Qué diferencia hay entre una roca ígnea volcánica y una roca ígnea plutónica? Ah, pues eso es parte de nuestro curso. Las rocas volcánicas van a ser aquellas que salieron o que se formaron por medio de lava y que van a estar expuestas a la intemperie. Por lógica, salieron, están expuestas.
Pero hay otras que se van a formar en el interior y son extremadamente fuertes, muy fuertes. Entonces, acá en este lado ya no tenemos rocas volcánicas. Ya tenemos puras rocas plutónicas o bien rocas metamórficas, que también se hicieron con el transcurso de los millones de años, se hicieron extremadamente fuertes. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí. Fuertes. Sí, maestra. Fuertes. Muy bien. Y hay otra cosa. También vamos a tener rocas sedimentarias en estas zonas de orogenia. Aquí en nuestro país, por ejemplo, se ve que todo el país prácticamente está en zona de orogenia, de rocas, ¿cómo les dice? Montañas muy jóvenes. Nuestro país está en montañas, en zona de montañas muy jóvenes. Después vamos a ver por qué. Díganle a su compañero que quiere entrar, que entre con la institucional, por favor. Bueno. 2. Eso es lo primeritito que vimos, es cómo vemos el continente. Ahora me voy a ir cómo vemos el fondo del mar. La corteza oceánica. ¿Cómo la estudiamos? Bueno, tenemos que dividirla a final de cuentas. Los océanos, pues, en realidad son cuencas, son grandes cuencas. ¿Cómo se forma un charco en el pavimento? Pues solamente el charco se va a formar si existe un hoyo, ¿verdad? Sí. Entonces, si no hubiera un hoyo, ¿qué pasa con el agua? Se filtra o corre o se evapora. Pero si existieran hoyos, que a final de cuentas es una cuenca, entonces se queda el agua. El agua se queda. Bien, el mar se queda ahí, está ahí el mar, porque se generaron grandes cuencas. Bien, esto ustedes ya lo vieron, nada más lo voy a repasar así rápidamente. El fondo oceánico lo conforman 3 unidades topográficas importantes. Los márgenes continentales. Este es el margen continental. Este es el margen continental. O sea, hace que aquí tienes continente y de este lado tienes continente. Tenemos un margen continental pasivo. ¿Qué dijimos que era el margen continental pasivo? Lo acabo de decir, ¿eh? Los escudos. Pudiera ser donde están los escudos. No tiene dinámica tectónica. No, exactamente, no hay dinámica tectónica. Aquí acuérdate, de este lado, en el este del país, vamos a tener actividad tectónica nula. De mi país, ¿eh? En mi país. Está el margen continental pasivo. Y está el margen continental activo, va a ser aquel que vas a tener la zona de subducción. Vas a tener estructuras como una fosa oceánica. ¿Sí? ¿Como en dónde? Ay, Diosito Santo. Como en esta parte. Todo esto tenemos las grandes fosas oceánicas. Y los pobres japoneses que se andan muriendo casi siempre. Pero no se mueren los chinitos, digo los japonesitos. Ese serían los márgenes continentales. Bueno, me voy a ir con el C. Vamos a tener dorsales oceánicas. ¿Dónde están las dorsales oceánicas? Exactamente. En medio, casi. No necesariamente en medio, pero sí vamos a tener dorsales oceánicas entre, bueno, dentro de lo que es la plataforma oceánica. Voy a venir a este otro. Híjole, más que aquí, sí puedo. Sí puedo. Ahí va.
entre América y África y Europa. Ahí te va. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Dónde va la manita? Una dorsal. Esta es una gran dorsal. Aquí están todas las fallas transformantes que se ven perfectamente en esta imagen. Esta es una gran dorsal y aquí sí pudiéramos decir que está a la mitad, ¿verdad? Aquí tenemos otra dorsal. Miren. De aquí tenemos otra gran dorsal. Hasta acá. No se ve tan grande como la del Atlántico, pero aquí está esta. Y aquí parte, nos está dando en la torre aquí con las Baja Californias. En África, esta dorsal tiende hasta acá. Aquí tenemos otra dorsal, mira. Y se mete aquí. ¡Moles! Esto es una dorsal. Y hay otra cosa importante. Aquí en África se está formando una dorsal aquí. Esta parte se está formando una dorsal. Que ya podemos decir que aquí hay un rift. Pero no está tan grande como esta porque todavía no tenemos aquí un océano. Pero aquí se está generando. Es más, que es Madagascar, estaba pegado aquí. Y ya, mira, ya lo que caminó. La India estaba acá. Y mira todo lo que caminó por esta dorsal que está aquí. Eso es lo que nos dice la tectónica. Entonces, vamos a tener dorsales, vamos a suponer que están en medio de la corteza oceánica. Pero esas dorsales generan grandes montañas. Si nosotros viéramos esas dorsales, si estuviéramos parados aquí en una llanura, esas dorsales tendrían hasta 3,000, 4,000 metros de altura. O sea, son montañas muy, muy grandes. Muy, muy grandes. Si estuviéramos en una fosa, las fosas, la Mariana puede llegar a tener hasta 11 kilómetros, 11,000 metros, extremadamente profundo, más profundo de lo que estamos viendo. Bueno, entonces, déjenme pongo para que vean la manita. Entonces, aquí en el rift vamos a tener grandes montañas y esta montaña con los márgenes continentales están formando cuenca. Dos grandes cuencas. Y entre ellas, lógicamente, que va a haber otra cuenquita. Por ejemplo, si aquí tenemos un monte submarino, pues aquí se va a generar una cuenca. Aquí tendríamos otra cuenca. ¿Sí se entiende? Si aquí consideramos esto como cuenca, pero la fosa también es una cuencota. Otra cuenca. Estas son las grandes cuencas marinas. Entonces, lo que son la corteza oceánica, también la puedo entonces estudiar de esta manera. Bien. Aquí está la división de las placas tectónicas. Fíjense bien. Vamos a tener la gran placa Pacífico, la placa de Nazca, la placa de Norteamericana, la Sudamericana, la Africana, la Euroasiática, la Filipina y esta Pacífico que es muy grande, la Indo-Australiana, la Antártida. Estas son las placas que que hasta el momento están activas, pero hubo otras. Por ejemplo, esta pequeñita que es. Todavía no llega. Es la placa de cocos. Esta es la placa de Cocos. Y aquí, esta plaquita que está aquí, miren, esta que se ve aquí y esta que está aquí, estas fueron parte de otra placa más grande, pero ya subdujo, ya desapareció.
¿Qué es lo que va a suceder con la placa del Pacífico? Pues también se va a meter. A lo largo de muchos millones de años, nosotros ya no vamos a estar aquí, va a suceder otro cambio. Ahorita, mientras nosotros estemos aquí en el planeta, los hombres, pues vamos a seguir estudiando esto. Exactamente como está, no creo que cambie tanto. No vamos a alcanzar a ver, imagínense, 4,000 millones de años. En 4,000 millones de años sucedió esto. Entonces, quiere decir, y que nuestro planeta siga activo, ¿verdad? Quiere decir que esto va a seguir modificándose. Bien. ¿Qué es lo que sucede con las placas tectónicas o con la tectónica de placas? Pues sucede que existe vulcanismo. Sucede que existen sismos. ¿Y dónde se encuentra ese vulcanismo y dónde se encuentra ese sismo? Se encuentran exactamente, ¿dónde está la lupita? Aquí está. Donde están los límites de las placas. Los límites de las placas. Límites de placas. Límites de placas. Límites de placas. A final de cuentas aquí no lo marca, pero toda esta es una dorsal y toda la dorsal es vulcanismo, a final de cuentas. Límite de placas, límite de placas. Si pusieran los volcancitos donde están los límites de placas, pues serían puros volcancitos, 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 volcancitos. Límites de placas. La tectónica, entonces, mientras esté activo el planeta, vamos a tener sismos y vamos a tener vulcanismos. ¿Dudas aquí? No. Bueno. Ustedes ya escucharon hablar del cinturón de fuego del Pacífico. ¿Sí o no? No, sí. Sí, ya nos lo habían dicho. Bueno, el cinturón del fuego del Pacífico, fíjate todo lo que implica esta zona. Es muy, muy grande, pero es prácticamente por la actividad tectónica que existe en toda esta región. En algunas partes, como lo que es en América, lógicamente, toda esta actividad forma parte de lo que es la zona de subducción. Aquí en la zona de Asia y las Filipinas es muy complejo porque tienes tanto compresiones como tensiones. Existen las dos tipos de fuerzas. Aquí es mucho más complejo. Pero igual son zonas activas. Bien. ¿Pero qué implica todo eso? ¿Qué implica conocer todo lo relacionado a la tectónica de placas? ¿Qué significa que exista una subducción de la placa oceánica a la continental? ¿Por qué subduce la oceánica a la continental primero? ¿Cuál es la densidad de la placa, de la corteza oceánica? Es de 3 gramos por centímetro cúbico. ¿Y la de la continental? De 2.7. ¿Cuál es la que pesa menos? Continental. La continental está más ligerita. Es menos densa. Es menos densa. Entonces, por eso, y aparte pesa. Es por eso que la continental subduce. ¿Qué dije? La oceánica subduce a la continental. Esta le dice, quítate, ahí voy. Y la otra dice, espérate, espérate. Se resiste, acuérdate que a cada acción hay una reacción. A cada vector de fuerza hay otro vector de igual magnitud
Entonces, este apachurra y este también. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando este está subduciendo? ¿Qué es lo que sucede con esta corteza? Hay fricción, hay mucha fuerza incluida en una sola zona. Bueno, si lo estamos viendo en un corte transversal, estamos viendo nada más esta parte, pero lógicamente que estamos hablando de todo un continente que está subduciendo, fíjate, todo esto. Aquí en este caso, en esta imagen, nada más estamos viendo lo que es transversalmente cómo está subduciendo. ¿Qué es lo que sucede? Pues está sucediendo muchas fuerzas, está sucediendo que exista fricción de las dos rocas, existe mucha presión, y si existe aumento de presión, ¿qué sucede con un aumento de presión? Y aumento en la fricción de dos objetos. Se fusionan. Sí, otra palabra, fusión, sí existe fusión, sí. Otra palabra. Cuando, no sé. ¿El amorfismo de la roca? Sí, también. Cuando ustedes han jugado fútbol o han jugado con sus compañeritos cuando eran críos, bueno, ahorita si juegan fútbol, si siguen jugando fútbol, ¿qué pasa cuando metías gol? ¿Qué pasa si metes gol? ¿Qué pasa con los otros muchachos? Llegan y se echan encima de ti. ¿Qué sientes? Si te ha pasado eso, ¿qué sientes? ¿Qué es lo primero que experimentas? Pues presión, ¿no? Presión, pero hay otra cosa. Bueno, tú como humano te vas a sofocar, pero ese sofoco que está generando otra reacción en tu cuerpo, ¿cuál es? Estrés. Falta de oxígeno. No, otra cosa. Compresión. Sí, hay compresión. Sí, imagínate que todos los demás estuvieran encima de ti, que pudieras respirar, pero hay algo que sucede también. El aumento de la temperatura. Aumenta la temperatura. La presión hace que aumente la temperatura. La fricción hace que aumente la temperatura. Dice su compañero, pues se fusionan. Sí, pero esa fusión es antes de. Se genera un aumento de temperatura y entonces sí existe una fundición, más que una fusión. Se van a fundir, pero existe una fundición. ¿Sí se entiende? Se genera tal presión, se genera tal fricción que la roca se funde. Y si esta roca se funde, y aparte hay otra cosa, a mayor profundidad que avanza esta corteza, va a llegar a la zona de la litósfera. De la astenosfera. Dijimos que la astenosfera la íbamos a tener ¿a cuánta profundidad? ¿A qué profundidad vamos a tener la astenosfera? Es más, dime cuánto es el promedio de volumen o de espesor de la corteza continental. ...40 kilómetros y 70 en montañas. En grandes montañas, ¿verdad?
Ok. El promedio son 40. En las grandes montañas no es que sea el 70 el promedio. Vamos a tener un espesor de hasta 70. O sea,